En el año 740 a.C., en el reino de Judá, un joven profeta llamado Isaías se encontraba en el templo de Jerusalén, rodeado de incienso y cánticos. De repente, una visión celestial se le apareció, y la presencia de Dios se hizo sentir en el aire. Isaías se sintió abrumado por la majestad y la santidad de Dios, y exclamó: «¡Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros!» Isaías 6, 5. La visión de Isaías era de un Dios poderoso y santo, sentado en un trono alto y sublime, rodeado de ángeles que cantaban: «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6, 3. Isaías se sintió indigno de estar en la presencia de Dios, pero Dios lo llamó y le dijo: «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?». Isaías 6, 8. Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías 6, 8. La respuesta de Isaías fue como un eco en el corazón de Dios, y de inmediato, la voz de Dios resonó en su mente: «Ve y di a este pueblo, oíd, ciertamente oiréis, mas no entenderéis, y ved, ciertamente veréis, mas no percibiréis». Isaías 6, 9. Isaías se sintió abrumado por la responsabilidad de ser el mensajero de Dios, pero la voz de Dios lo calmó: «No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios». Isaías 41, 10. Con el corazón lleno de fe, Isaías salió del templo y se dirigió al pueblo de Judá, para proclamar el mensaje de Dios. Pero pronto se dio cuenta de que no sería una tarea fácil. El pueblo estaba ciego y sordo a la voz de Dios, y preferían seguir sus propios caminos en lugar de seguir el camino de Dios. Isaías se sintió como un profeta sin voz, gritando en el desierto, pero la voz de Dios lo impulsó a seguir adelante. «Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado». Isaías 58, 1. Isaías se dirigió al rey Usías, que estaba sentado en su trono, rodeado de lujo y poder. El profeta le advirtió sobre el peligro de la corrupción y la injusticia que se había apoderado del reino. «Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía», gritó Isaías, «para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo». Isaías 10, 1, 2. El rey Usías se sintió ofendido por las palabras de Isaías y lo despidió con desdén. Pero Isaías no se detuvo. Siguió predicando en las calles de Jerusalén, llamando al pueblo a la conversión y al arrepentimiento. Mientras tanto, en el norte, el reino de Israel estaba a punto de ser conquistado por el imperio asirio. Isaías vio la destrucción que se avecinaba y advirtió al pueblo de Judá que también ellos serían juzgados por su desobediencia a Dios. «Ay de Asiria, vara de mi ira», dijo Dios a través de Isaías, «que yo la envío contra una nación impía, y la mando contra el pueblo de mi furor». Isaías 10, 5-6. Pero Isaías también vio un futuro de esperanza, en el que Dios restauraría a su pueblo y establecería un reino de paz y justicia. La visión de Isaías se extendió más allá del horizonte, y vio un futuro en el que un vástago de la raíz de Jesse, un descendiente de David, surgiría para gobernar con justicia y equidad. «Y reposará sobre él el espíritu del Señor», dijo Isaías, «espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Isaías 11, 2. Este futuro rey sería un líder justo y sabio, que establecería un reino de paz y prosperidad. «El lobo habitará con el cordero», dijo Isaías, «y el leopardo se acostará con el cabrito, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará». Isaías 11, 6. Isaías vio un futuro en el que la guerra y la violencia serían cosa del pasado, y en el que la gente viviría en armonía con la naturaleza y con Dios. «Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte», dijo Dios, «porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar». Isaías 11, 9. La visión de Isaías era una de esperanza y redención, y se extendía más allá de los límites de Israel, a todas las naciones de la tierra. «Y acontecerá en lo postrero de los tiempos», dijo Isaías, «que el monte de la casa del Señor será establecido por cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes». Isaías 2, 2. La visión de Isaías se centró en el pueblo de Judá, que estaba a punto de enfrentar un gran peligro. El imperio asirio, con su poder y su crueldad, se acercaba a las puertas de Jerusalén.
Pero Isaías no se dejó llevar por el pánico, sino que se mantuvo firme en su fe en Dios. Así ha dicho el Señor, dijo Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Abriré ríos en el desierto, y fuentes en la tierra seca. Isaías 43, 18-19. Isaías vio un futuro en el que Dios protegería a su pueblo y lo liberaría de la opresión. No temas, porque yo estoy contigo, dijo Dios, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, y te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. El rey Ezequías, que gobernaba en Judá, se sintió aterrorizado por la amenaza asiria, pero Isaías le dijo que no temiera. Así ha dicho el Señor, dijo Isaías, no entrará esta ciudad en poder del rey de Asiria, ni él la sitiará, ni levantará contra ella baluarte, ni contra ella vallado alguno. Isaías 37, 33. La fe de Ezequías se fortaleció con las palabras de Isaías, y se dirigió al templo a orar. Oh Señor, Dios de Israel, exclamó, que habitas entre los querubines, tú eres el Dios, tú solo, de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Isaías 37, 16. Mientras Ezequías oraba, Isaías recibió una palabra de Dios para el rey asirio. Por cuanto te has enaltecido contra mí, dijo Dios, y tu altivez ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Isaías 37, 29. Esa noche, un ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio y mató a 185.000 soldados. Cuando los asirios despertaron al día siguiente, se encontraron con la muerte y la destrucción a su alrededor. El rey Sennacherib huyó a Nínive, y nunca más volvió a amenazar a Judá. Ezequías se sintió agradecido por la liberación de Dios, y se convirtió en un rey más humilde y más fiel a Dios. Isaías continuó predicando en Judá, llamando al pueblo a la conversión y al arrepentimiento, pero Isaías también sabía que la liberación de Judá no era el fin de la historia. Había un futuro más grande en vista, un futuro en el que Dios restauraría a su pueblo y establecería un reino de paz y justicia. Isaías continuó predicando en Judá, llamando al pueblo a la conversión y al arrepentimiento. Pero el pueblo no escuchaba, y en lugar de eso, se endurecía en su pecado. Isaías se sintió como un profeta sin voz, gritando en el desierto. «Ay de los que se esconden de mí», dijo Dios a través de Isaías, para encubrir su consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve, y quién nos conoce? Isaías 29, 15. Pero Isaías no se rindió. Continuó predicando, sabiendo que Dios estaba con él. Y entonces, un día, recibió una visión de un futuro en el que Dios restauraría a su pueblo y establecería un reino de paz y justicia. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, dijo Isaías, que el monte de la casa del Señor será establecido por cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Isaías 2, 2. Isaías vio un futuro en el que la guerra y la violencia serían cosa del pasado, y en el que la gente viviría en armonía con la naturaleza y con Dios. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dijo Dios, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 9. La visión de Isaías era una de esperanza y redención, y se extendía más allá de los límites de Israel, a todas las naciones de la tierra. La visión de Isaías se centró en un personaje misterioso, un siervo de Dios que sufriría por los pecados de la humanidad. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dijo Dios, mi elegido, en quien mi alma se deleita, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Isaías 42, 1. Isaías vio a este siervo como un hombre humilde y manso, que no se vanagloriaba de sus propias fuerzas, sino que se confiaba en la fuerza de Dios. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, dijo Isaías, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Isaías 42, 2-3. El siervo de Dios sería rechazado y despreciado por los hombres, pero Dios lo exaltaría y lo haría triunfar. Despreciado y desechado entre los hombres, dijo Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53, 3. Pero el siervo de Dios no sufriría en vano. Su sufrimiento sería un sacrificio por los pecados de la humanidad, y a través de él, muchos serían justificados.
ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, dijo Isaías, y nosotros le consideramos herido, azotado de Dios y afligido. Isaías 53, 4. La visión de Isaías era una de redención y salvación, y se centraba en la persona de Jesucristo, el Mesías que vendría a salvar a la humanidad. La visión de Isaías se centró en la gloria del Señor, que sería revelada en la venida del Mesías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dijo Dios a través de Isaías, hablad al corazón de Jerusalén, y decidle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Isaías 40, 1, 2. Isaías vio al Mesías como un rey glorioso, que vendría a reinar sobre la tierra con justicia y equidad. Voz que clama en el desierto, dijo Isaías, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40, 3. El Mesías sería un pastor fiel, que cuidaría de su rebaño y lo llevaría a pastos verdes. Como pastor apacentará su rebaño, dijo Isaías, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40, 11. La venida del Mesías sería un tiempo de gran gozo y alegría, en el que la creación misma se regocijaría. Los montes y los collados cantarán delante de vosotros, dijo Isaías, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Isaías 55, 12. La visión de Isaías era una de esperanza y redención, y se centraba en la persona de Jesucristo, el Mesías que vendría a salvar a la humanidad. La visión de Isaías se centró en la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia y la paz reinarían. Porque aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, dijo Dios, y no habrá más memoria de las cosas antiguas, ni vendrán más a la memoria. Isaías 65, 17. Isaías vio a la ciudad de Jerusalén como el centro de este nuevo mundo, donde Dios mismo sería el Rey. Y yo, el Señor, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, dijo Dios, y yo mismo estaré con ellos, y seré su Dios. Isaías 65, 19-20, Apocalipsis 21, 3. La ciudad sería un lugar de gran belleza y paz, donde la gente viviría en armonía con la naturaleza y con Dios. El lobo y el cordero pacerán juntos, dijo Isaías, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Isaías 65, 25. La visión de Isaías era una de esperanza y redención, y se centraba en la persona de Jesucristo, el Mesías que vendría a salvar a la humanidad y a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y no habrá más maldición, dijo Dios, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22, 3. La visión de Isaías se centró en la restauración de Israel, el pueblo de Dios. No te dirán más, desamparada, dijo Dios, ni a tu tierra se dirá más, desolada, sino que se te llamará, mi deleite está en ella, y a tu tierra, desposada. Isaías 62, 4. Isaías vio a Israel como una esposa amada, que había sido abandonada por un tiempo, pero que ahora sería restaurada a su posición de favor. Como el esposo se alegra con la esposa, dijo Isaías, así se alegrará contigo el Señor. Isaías 62, 5. La restauración de Israel sería un tiempo de gran gozo y alegría, en el que la gente viviría en paz y prosperidad. Edificarán casas, y las habitarán, dijo Isaías, plantarán viñas, y comerán su fruto. Isaías 65, 21. Pero la visión de Isaías no se limitaba solo a Israel, sino que se extendía a todas las naciones de la tierra. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Señor, dijo Isaías, para que nos enseñe sus caminos, y andemos en sus sendas. Isaías 2, 3. La visión de Isaías era una de esperanza y redención, y se centraba en la persona de Jesucristo, el Mesías que vendría a salvar a la humanidad. La visión de Isaías se centró en el juicio de Dios sobre las naciones de la tierra. El Señor se levantará como en el monte de Perazim, dijo Isaías, se enojará como en el valle de Gibeón, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo extraño. Isaías 28, 21. Isaías vio a Dios como un juez justo, que castigaría a las naciones que se habían rebelado contra él. Ay de la tierra que hace sombra con sus alas, dijo Isaías, la cual está más allá de los ríos de Etiopía. Isaías 18, 1. Pero la visión de Isaías no se limitaba solo al juicio, sino que también incluía la salvación de los que se arrepintieran. Y será en aquel día, dijo Isaías, que los gentiles buscarán al Señor,
y vendrán a Jerusalén, y se humillarán ante el Señor. Isaías 66, 23. Isaías vio un futuro en el que todas las naciones se unirían para adorar al Señor, y en el que la paz y la justicia reinarían en la tierra. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, dijo Isaías, que el monte de la casa del Señor será establecido por cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Isaías 2, 2. La visión de Isaías se centró en la destrucción de Babilonia, la ciudad que había sido el centro del poder y la opresión en el mundo antiguo. Caída es Babilonia, dijo Isaías, la que daba a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Isaías 21, 9. Isaías vio a Babilonia como una ciudad que había sido condenada por su orgullo y su maldad. Tú que habitas entre muchos pueblos, dijo Isaías, tú que has llenado de iniquidad a la tierra con tu fornicación y con tu maldad. Isaías 47, 15. Pero la visión de Isaías no se limitaba solo a la destrucción de Babilonia, sino que también incluía la liberación de Israel. Salid de en medio de ella, pueblo mío, dijo Dios, y salvad cada uno su vida, de la ira del Señor. Isaías 48, 20. Isaías vio un futuro en el que Israel sería restaurado a su tierra, y en el que Dios sería su rey. Y yo, el Señor, seré su Dios, dijo Dios, y ellos serán mi pueblo. Isaías 49, 8. La visión de Isaías se centró en el siervo de Dios, que sería enviado a ser luz para las naciones. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dijo Dios, mi elegido, en quien mi alma se deleita, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Isaías 42, 1. Isaías vio al siervo como un profeta, un sacerdote y un rey, que sería enviado a salvar a la humanidad. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, dijo Dios, y te he tomado de la mano, te he guardado y te he puesto por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 42, 6. El siervo sería rechazado y despreciado por los hombres, pero Dios lo exaltaría y lo haría triunfar. Despreciado y desechado entre los hombres, dijo Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53, 3. Pero el siervo no sufriría en vano, ya que su sufrimiento sería un sacrificio por los pecados de la humanidad. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, dijo Isaías, y nosotros le consideramos herido, azotado de Dios y afligido. Isaías 53, 4. La visión de Isaías se centró en la obra del siervo de Dios, que sería enviado a salvar a la humanidad. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dijo Dios, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 53, 12. Isaías vio al siervo como un sacrificio perfecto, que sería ofrecido por los pecados de la humanidad. Como oveja, fue llevado al matadero, dijo Isaías, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Isaías 53, 7. Pero la visión de Isaías no se limitaba solo al sufrimiento del siervo, sino que también incluía su resurrección y exaltación. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, dijo Isaías, por su conocimiento, justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, 11. Isaías vio un futuro en el que el siervo sería exaltado y glorificado, y en el que su nombre sería conocido en todas las naciones. Y será luz de las naciones, dijo Isaías, y su gloria será hasta el fin de la tierra. Isaías 49, 6. La visión de Isaías se centró en la restauración de Jerusalén, la ciudad santa. Despierta, despierta, vístete de tu fuerza, oh Sión, dijo Isaías, vístete tus ropas de gala, oh Jerusalén, ciudad santa. Isaías 52, 1. Isaías vio a Jerusalén como una ciudad que había sido abandonada y desolada, pero que ahora sería restaurada a su antigua gloria. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, dijo Isaías, quita de tu cuello el yugo de tu servidumbre, oh cautiva hija de Sión. Isaías 52, 2. La restauración de Jerusalén sería un tiempo de gran gozo y alegría, en el que la ciudad sería llena de la gloria del Señor. Y será la gloria del Señor sobre ti, dijo Isaías, y todos los pueblos te verán, y se alegrarán. Isaías 60, 2-3. Isaías vio un futuro en el que Jerusalén sería el centro del mundo, y en el que todas las naciones se reunirían allí para adorar al Señor.
Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Señor, dijo Isaías, para que nos enseñe sus caminos, y andemos en sus sendas. Isaías 2, 3. La visión de Isaías se centró en la venida del Mesías, el ungido de Dios. Y brotará un retoño del tronco de Jesse, dijo Isaías, y un vástago de sus raíces dará fruto. Isaías 11, 1. Isaías vio al Mesías como un rey justo y sabio, que reinaría con justicia y equidad. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, dijo Isaías, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11, 2. El Mesías sería un líder poderoso, que establecería un reino de paz y justicia en la tierra. Y juzgará con justicia a los pobres, y con equidad a los humildes de la tierra, dijo Isaías, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11, 4. Isaías vio un futuro en el que el Mesías sería el centro de la adoración de todas las naciones, y en el que la paz y la justicia reinarían en la tierra. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, dijo Isaías, que el monte de la casa del Señor será establecido por cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Isaías 2, 2. La visión de Isaías se centró en la relación entre Dios y su pueblo. Escucha, oh cielo, y oye, oh tierra, dijo Isaías, porque el Señor ha hablado, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1, 2. Isaías vio a Dios como un padre amoroso, que había cuidado de su pueblo desde el principio, pero que había sido rechazado por ellos. ¿Qué más se puede hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? Dijo Dios, porque, esperando yo que diese uvas, ha dado agrazones. Isaías 5, 4. A pesar de la rebelión de su pueblo, Dios prometió restaurar a Israel y hacer un nuevo pacto con ellos. He aquí que yo hago un nuevo pacto con la casa de Israel, dijo Dios, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Jeremías 31, 31, 32, citado en Isaías. Isaías vio un futuro en el que Dios sería el rey de Israel, y en el que su pueblo viviría en paz y justicia. Y el Señor será rey sobre toda la tierra, dijo Isaías, en aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Zacarías 14, 9, citado en Isaías. La visión de Isaías se centró en la gloria futura de Jerusalén. Despierta, despierta, vístete de tu fuerza, oh Sión, dijo Isaías, vístete tus ropas de gala, oh Jerusalén, ciudad santa. Isaías 52, 1. Isaías vio a Jerusalén como una ciudad que sería restaurada a su antigua gloria, y que sería el centro de la adoración de todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Señor, dijo Isaías, para que nos enseñe sus caminos, y andemos en sus sendas. Isaías 2, 3. La gloria de Jerusalén sería tan grande que todas las naciones se reunirían allí para adorar al Señor. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, dijo Isaías, que el monte de la casa del Señor será establecido por cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Isaías 2, 2. Isaías vio un futuro en el que la paz y la justicia reinarían en la tierra, y en el que el Señor sería el rey de todas las naciones. Y el lobo y el cordero pacerán juntos, dijo Isaías, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Isaías 65, 25. La visión de Isaías se centró en la nueva creación de Dios. He aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, dijo Dios, y no habrá más memoria de las cosas antiguas, ni vendrán más a la memoria. Isaías 65, 17. Isaías vio un futuro en el que Dios crearía un nuevo cielo y una nueva tierra, y en el que la creación sería restaurada a su estado original de perfección. Y la luz de la luna será como la luz del sol, dijo Isaías, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días. Isaías 30, 26. La nueva creación sería un lugar de paz y justicia, donde el Señor sería el rey y su pueblo viviría en armonía con él. Y no habrá más maldición, dijo Dios, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22, 3. Isaías vio un futuro en el que la gloria de Dios sería revelada a todas las naciones, y en el que todas las cosas serían hechas nuevas. Y verá toda carne la salvación de Dios, dijo Isaías, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías 52, 10.